La historia está envuelta en misterio donde quiera que estés en el mundo. Como personas modernas que no pueden experimentar físicamente el mundo antiguo, todo lo que tenemos son las reliquias y ruinas dejadas por aquellos que nos precedieron, solo capaces de armar nuestra comprensión del pasado a partir de lo que queda. Típicamente, algunos de los misterios más extraños y difíciles provienen del mundo antiguo, ya sea de tiempos que precedieron a la escritura o de nuestras primeras civilizaciones que se asentaron en el Medio o Cercano Oriente. Una de estas civilizaciones, como podrías haber adivinado por el título del video de hoy, es el Antiguo Egipto. Históricamente, Egipto ha estado estrechamente asociado con el misterio. Desde sus crípticas tumbas hasta su panteón de antiguos dioses, hay mucho que aún no sabemos sobre estos antiguos habitantes. Los registros históricos de Egipto son algunos de los más antiguos conocidos por el hombre, apareciendo por primera vez alrededor del año 3150 a.C., lo que hace que esta civilización surgiera cuando gran parte del mundo aún estaba comenzando a desarrollar las tecnologías que permitirían tal estilo de vida. Para comparar, considera esto. Para cuando los últimos mamuts lanudos desaparecieron de la isla Wrangel, en la costa de Rusia, las pirámides de Giza ya habían estado en pie durante alrededor de 500 años. Literalmente hay miles de años de historia para estudiar aquí, lo que deja mucho tiempo para que surjan algunos de los misterios más extraños que la humanidad ha conocido. En el video de hoy, examinaremos algunos de estos misterios en detalle, desde tumbas perdidas hasta monumentos icónicos, pasando por extrañas supersticiones y personas desaparecidas. Prepárate para embarcarte en un viaje a las profundidades de la historia humana para descubrir algunos de los misterios más extraños de los antiguos egipcios, perdidos hace mucho tiempo. Nefertiti, reina de la 18ª dinastía del Antiguo Egipto y esposa real del faraón Akenatón, es una de las gobernantes más famosas que jamás haya vivido en el Antiguo Egipto. Posiblemente gobernando como pareja, Nefertiti y su esposo fueron notables por revisar las políticas religiosas de Egipto desde alrededor de 1351 hasta 1334 a.C., fundando la primera religión monoteísta del mundo, el ateísmo. Asociada con la belleza y la riqueza, muchas representaciones de la reina han enfatizado su figura elegante y feminidad. Sin embargo, un gran misterio que rodea a la reina es su muerte y entierro. Hasta el 2012, todas las representaciones y menciones de Nefertiti en el registro histórico parecen haber cesado después de 12 años del reinado de Akenatón como faraón. Los historiadores creen que esto fue una clara indicación de que la reina había muerto alrededor de este tiempo, y comenzaron a especular sobre posibles causas. Se propusieron varias lesiones o enfermedades asociadas con una plaga conocida del mismo año, pero no se encontró nada concreto. Luego, en 2012, se hizo un descubrimiento que sugeriría que Nefertiti aún estaba viva, al menos 16 años después del inicio del reinado de su esposo. Se descubrieron inscripciones que mencionan a la gran esposa real, su amada, señora de las dos tierras, Neferotin Nefertiti, en una cantera de piedra caliza en Deir Abu-Genis en Egipto, indicando que ella y Akenatón todavía estaban en el trono. Sin embargo, esta es la última mención de la reina en el registro histórico. El verdadero misterio comienza cuando discutimos lo que sucedió después de la muerte de Nefertiti, específicamente la ubicación y las circunstancias detrás de su entierro. Durante toda la vida de Nefertiti, estaba destinada a ser enterrada junto a su esposo en la tumba real de Akenatón, que fue construida en el Wadi Real en Amama. Sin embargo, ella no está, y nunca ha estado allí. Sabemos que murió poco después de su esposo, y que se construyó un Shabti, o figurilla de entierro, para ella después de que murió. Pero todas las posibles tumbas que podrían haber albergado el cuerpo de Nefertiti parecen estar inacabadas o completamente sin cámaras de entierro. Muchas teorías han intentado explicar el entierro o la falta de este. Por ejemplo,
El arqueólogo Nicholas Reeves sugirió que Nefertiti podría haber sido enterrada junto a Tutankamón, el sucesor de su esposo, pero los escaneos de su tumba no han revelado nada de eso. Algunas de las candidatas más probables para el cuerpo de Nefertiti son dos momias femeninas que fueron enterradas en la tumba de Amenhotep II en el Valle de los Reyes, conocidas como la Dama Mayor y la Dama Joven. Se ha sugerido que cada una de estas mujeres podría ser la reina desaparecida, pero muchos historiadores dudan que alguna de ellas sea la auténtica. Después de realizar pruebas de ácido desoxirribonucleico en la Dama Mayor, los historiadores descubrieron que esta momia era casi con seguridad la de la madre de Akenatón, Ti, y no de Nefertiti. Posteriormente, la Dama Joven fue estudiada por arqueólogos de la Universidad de York en Inglaterra, con la sospecha de que ella podría haber sido Nefertiti. Lamentablemente, este no fue el caso, y es probable que ella fuera en realidad la madre de Tutankamón, la desconocida hija de Amenhotep III y Ti, cuñada de Nefertiti. Entonces, ¿dónde está Nefertiti hoy? La respuesta corta es que simplemente no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que encontrar su lugar de descanso seguramente sería beneficioso para entender los cambios religiosos de Egipto durante el reinado de Akenatón, y pondría un foco de atención enormemente importante en cómo la reina pudo haber vivido su vida. Todo lo que podemos hacer por ahora es sentarnos y esperar el día en que esto suceda. Mientras que la tumba y la momia de Nefertiti se han perdido en el registro histórico, se ha encontrado a otro faraón del antiguo Egipto. Pero son las circunstancias que rodean su propia muerte las que son misteriosas. Hatshepsut, quien gobernó junto a su esposo, el faraón Thutmose II, fue la quinta faraona de la 18ª dinastía del antiguo Egipto, presidiendo el reino desde aproximadamente 1479 a.C. hasta aproximadamente 1458 a.C. A lo largo de su reinado, Hatshepsut encargó muchas rutas comerciales y proyectos de construcción, incluyendo la construcción de monumentos, santuarios, templos y esculturas, para realzar la importancia cultural y religiosa de Egipto. Según sus propias inscripciones reales, fue una de las gobernantes más logradas del antiguo Egipto, es decir, ganando la asistencia de los sacerdotes para crear una historia de ascensión divina al trono, elevando su perfil entre la población del antiguo Egipto. En teoría, parece haber sido una gobernante popular. Entonces, ¿cómo desapareció sin dejar rastro, junto con intentos activos de borrar su nombre del registro histórico del antiguo Egipto? Hatshepsut desaparece de todos los registros después del 22 de mayo de 1459 a.C. 2 años después, su sucesor Thutmose III tomó las riendas como el único gobernante del reino, lo que probablemente indica que Hatshepsut había fallecido. No hay ninguna explicación registrada de su muerte en el registro histórico, y hasta el día de hoy no sabemos cómo murió. Sin una explicación, parece como si el faraón simplemente desapareciera de la historia, nunca más para ser visto o escuchado. Como tal, las teorías sobre su causa de muerte han variado desde discutir enfermedades y lesiones, hasta un posible juego sucio. La última teoría surge de la forma en que se trató el legado de Hatshepsut después de su fallecimiento. Thutmose III gobernó Egipto hasta 1425 a.C., y hacia el final de su reinado, parece que Thutmose y su hijo hicieron un intento deliberado de deshacer el trabajo de Hatshepsut como faraón, eliminando su nombre y rostro del antiguo Egipto por completo. Las imágenes de Hatshepsut fueron cinceladas de monumentos y paredes, y su nombre fue eliminado de documentos e inscripciones, reemplazándolos por los de Thutmose I y II. Donde esto no se pudo hacer, se añadieron nuevas piedras a las estructuras existentes para simplemente ocultar la evidencia de que Hatshepsut fue alguna vez faraón, y más evidencia sugiere que dichas estructuras fueron derribadas por completo. ¿Cómo podemos explicar esto entonces? Algunos historiadores han interpretado la desaparición de Hatshepsut
como un intento de Tutmosis III de consolidar su reinado y control sobre Egipto, eliminando todas las instancias del reinado de su predecesor, en un intento de centrar la atención hacia él y su hijo. Pero esto no explica por qué cambiaría el nombre de Hatshepsut por el de Tutmosis I y II en lugar del suyo propio. Otras teorías discuten la idea de que Hatshepsut fue el objetivo de tal censura póstuma como resultado de su identidad como mujer, con Tutmosis III intentando instaurar una nueva sociedad falocéntrica donde los roles de género tradicionales eran habituales. Cambiar su nombre por los de sus predecesores masculinos habría sido clave para lograr esto. En cualquier caso, estas investigaciones sobre el ocaso de Hatshepsut y su nombre continúan avanzando. Su momia y tumba ahora son conocidas por los historiadores y están en posesión de aquellos que intentan aprender más sobre su vida y su fallecimiento final. Quizás eventualmente conoceremos la verdad detrás de este extraño misterio. Fuera del país mismo, cuando se piensa en Egipto, seguramente seguirán las pirámides. Egipto está muy estrechamente vinculado con su única y enrevesada historia, y las pirámides son un emblema de esto. Se conocen alrededor de 80 pirámides distintas en todo Egipto en la actualidad, y se cree que muchas más se han perdido debido a los estragos del tiempo a lo largo de la historia. Aunque las pirámides más famosas se pueden encontrar en Giza, no muy lejos de la moderna capital, El Cairo, estas estructuras existen en todo el país, y fueron construidas como monumentos religiosos para albergar las tumbas de los faraones fallecidos. Los antiguos egipcios estuvieron entre las primeras personas en denotar una vida después de la muerte en su religión, y la muerte jugó un papel clave en la vida cotidiana. No se temía de la misma manera que se puede en la actualidad, sino que se observaba como la siguiente etapa de la existencia. Cuando un antiguo egipcio moría, creían que serían transportados al siguiente mundo, la vida después de la muerte, a la que se hace referencia en la mitología egipcia como Aru o el campo de las cañas. Este pintoresco reino de vida eterna, lleno de exuberantes terrenos de caza y tierras de cultivo fértiles, era el pináculo de la existencia para los antiguos egipcios, y las pirámides se construyeron como un recordatorio de eso. Curiosamente, sin embargo, por icónicas y conocidas que sean las pirámides egipcias, no sabemos exactamente cómo llegaron a ser. Las primeras teorías afirman que los egipcios ordenaron a legiones de personas esclavizadas construir sus monumentos. Y aunque la esclavitud prosperó en el antiguo Egipto, fueron los trabajadores pagados, y no los esclavos, los que construyeron estos monumentos a los dioses. Si un constructor fallecía mientras construía una pirámide, sería enterrado en una tumba honorable cerca de la pirámide que estaba construyendo, y estaría equipado con todos los suministros necesarios para llegar a Teisorasanteru de manera segura. No cabe duda de que habría sido un trabajo arriesgado y difícil, pero se pensaba que se les pagaba un salario justo y no eran maltratados. Uno de los mayores misterios que rodean a las pirámides concierne a las muchas preguntas que los historiadores aún tienen respecto al movimiento de los colosales bloques de piedra con suficiente precisión para construir un monumento estructuralmente sólido de gran altura. Las teorías existentes son numerosas, pero ninguna es concluyente. Potencialmente, las pirámides fueron construidas mediante el uso de trineos de madera, sobre los cuales se colocaban los bloques y se arrastraban por un andamio para ser colocados en la cima de la estructura en crecimiento. Se pudo haber utilizado lubricante para ayudar a que los bloques encajen con los demás, y tecnologías o entendimientos matemáticos aún no determinados podrían haberse utilizado para calcular dónde debería ir cada bloque. Las pirámides ubicadas en Giza están perfectamente alineadas entre sí, y las esquinas apuntan directamente al templo de Ra, el dios del sol en Heliópolis, que a su vez está alineado con la constelación de Orión. Esta posición indica que los antiguos egipcios eran mucho más avanzados de lo que pensábamos inicialmente, capaces de un excelente grado de planificación, cálculo y proeza tecnológica para su época.
Desafortunadamente, esta habilidad tecnológica ha sido interpretada por algunos como evidencia de la interferencia de la vida extraterrestre en las civilizaciones antiguas. Estos pseudoarqueólogos argumentarán que los antiguos egipcios simplemente no poseían la tecnología necesaria para construir monumentos como las pirámides, y por lo tanto debe haber estado involucrada una forma de vida más avanzada, como organismos de otro planeta. No hace falta decir que no hay absolutamente ninguna evidencia de esto en ningún lugar del registro histórico, y tales debates a menudo pueden llevar a que los arqueólogos reales y calificados sean tachados de ocultadores de la verdad por personas que creen en estas teorías descabelladas. Además, tales teorías han sido interpretadas por escritores modernos como racistas, reconociendo el hecho de que la vida extraterrestre rara vez se asocia con civilizaciones europeas como la antigua Roma o Grecia, a quienes a menudo se les atribuye la construcción de sus propias maravillas sin la necesidad de ayuda de un poder superior percibido. Así que los antiguos egipcios sí construyeron sus propios monumentos a los dioses. Pero exactamente cómo aún está por descubrirse. Con más exámenes y estudios de algunos de los mejores arqueólogos del mundo, esperamos que este misterio se resuelva pronto. En 1954, Kamel al-Melech, un famoso arqueólogo egipcio, hizo uno de los descubrimientos más peculiares en la historia antigua de Egipto. No muy lejos de Giza, en medio del desierto, incrustado en el lecho rocoso de una excavación arqueológica, estaba de todas las cosas un barco. Con 43 metros de largo y 6 metros de ancho, este era de hecho el barco intacto más antiguo del mundo, aunque desmontado, y además, estaba impecablemente conservado. De hecho, los científicos creen que si el barco se colocara sobre las aguas de un lago o un río ancho hoy, podría navegar con éxito sin hundirse. Hoy en día se le conoce como el barco de Khufu. Se cree que está estrechamente asociado con el faraón del mismo nombre. Una de las primeras cosas que Malek notó sobre su hallazgo fue la excelente artesanía que se había empleado en el diseño y construcción del barco. Construido con la mejor madera de cedro del Líbano, con tablones doblados y juntas de mortaja, y espiga hechas de árboles de espino, estaba claro que se había empleado un considerable conocimiento y formación en la construcción de la embarcación. Pero extrañamente puede que nunca se haya pensado para zarpar en primer lugar. Le faltaba una quilla y no había espacio para ninguna estructura que hubiera permitido el aparejo o el remo. Entonces, ¿para qué se utilizaba? Aunque en un momento el barco definitivamente había sido construido, cuando Malek lo descubrió, no lo estaba. Había sido cuidadosamente desmontado y colocado en un pozo junto a las pirámides de Giza, excavado en la roca sólida. Las ubicaciones en las que se colocaron los componentes del barco eran lógicas, con piezas adyacentes una al lado de la otra. El barco fue retirado de la roca y reensamblado, y ahora reside en el Museo de Giza en el sitio donde fue descubierto. Los estudios sobre el barco no han mostrado nada concluyente, pero persiste una teoría. Podría haber sido una barcaza funeraria simbólica, enterrada junto a las tumbas de los faraones, destinada a llevarlos a Aru tras su fallecimiento. Sea cual sea el caso, es un hallazgo sorprendente y significativo que nos ofrece una valiosa perspectiva sobre las creencias y prácticas de artesanía de los antiguos egipcios. Aunque es muy poco probable que fuera un barco que alguna vez se suponía que zarparía en agua física. Es interesante preguntarse cómo veían los egipcios este barco en su mitología. Imaginarlo a la deriva a través de los cañaverales brumosos del más allá mientras lleva al difunto gobernante de Egipto a su último lugar de descanso, es una imagen bastante impresionante. La esfinge, un híbrido mitad hombre, mitad león, ocasionalmente representado con las alas de un águila, es una criatura mitológica fundamental en el folclore tanto del antiguo Egipto como de la antigua Grecia, famosa por su crueldad y complejidad. En la mitología griega antigua, se dice que la esfinge custodiaba la ciudad de Tebas, donde le hacía una adivinanza a los transeúntes.
Si el viajero respondía correctamente, se le permitiría la entrada a la ciudad. Pero si no lograban resolver la adivinanza, serían despiadadamente atacados y devorados. La adivinanza en cuestión era: ¿qué va en 4 pies por la mañana, en 2 pies al mediodía y en 3 pies por la tarde? ¿Puedes resolverlo? La respuesta, proporcionada correctamente por Edipo en el folclore griego, es el hombre. Un animal que se arrastra en 4 patas en las primeras etapas de la vida, o mañana, 2 patas en las etapas medias de la vida, o mediodía, y 3 patas al final de la vida o tarde con la ayuda de un bastón. En el cuento popular, la esfinge opta por quitarse la vida o es asesinada por Edipo. En un extraño giro de ironía, resulta que la esfinge de la vida real, un enorme monumento ubicado nuevamente en Giza, Egipto, tiene algunos enigmas sin respuesta propios. La gran esfinge de Giza, ubicada cerca de las icónicas pirámides, es increíblemente 73 metros de largo desde la pata hasta la cola, 20 metros de altura en la cabeza y 19 metros de ancho en la cintura. De las muchas esculturas a gran escala descubiertas de la antigua Egipto, la esfinge es la más antigua y una de las más grandes. Se cree que fue construida en el reinado del faraón Khafre entre 2558 is y 2532 a.C. La estatua muestra una esfinge sin alas con el cuerpo de un león y la cabeza de un faraón egipcio. Construida de piedra caliza, se cree que su propósito era resucitar el alma de Khafre a su muerte, aprovechando el poder del poderoso sol para asegurar que viviera para siempre en el más allá. No obstante, este es el primer enigma. Los historiadores no saben con certeza exactamente por qué se construyó la esfinge de la manera y en el lugar en que está, y esta sugerencia simplemente se ha inferido de los propósitos de otros monumentos y esculturas de esta época. Otras teorías describen a la esfinge como un guardián mitológico de la meseta de Giza, presumiblemente devorando a aquellos a quienes considera una amenaza para los cuerpos y almas de los egipcios fallecidos que yacen allí. Mira de frente a la esfinge y notarás la falta de una característica facial importante. No tiene nariz. Ciertamente había una allí cuando se construyó, y puedes ver el daño en la piedra donde la nariz ha sido rota en algún momento a lo largo de la historia. Pero los historiadores y científicos no tienen pistas sobre cómo se rompió la nariz o dónde pueden estar ahora los restos de ella. Aunque no se sabe quién rompió la nariz, hay teorías. Algunas afirmaciones sugieren que un vándalo religioso llamado Saim al-Dar destruyó la nariz en 1378 después de Cristo. Cuando vio a los ciudadanos egipcios haciendo ofrendas a la escultura para rezar por una buena cosecha. Al-Dar, un musulmán sufí, se enfureció por la veneración de los antiguos dioses y destruyó una característica clave de lo que consideraba un falso ídolo con la intención de perturbar la paz y promover el Islam entre la población. Algunos informes dicen que fue capturado poco después por las autoridades y ejecutado por vandalismo. Otras teorías culpan a Napoleón Bonaparte y sus tropas, durante el transcurso de su campaña francesa en Egipto, entre 1798 y 1801, donde una bola de cañón mal disparada golpeó la cara de la estatua, dañándola para siempre. Sin embargo, ahora se cree que esto no es más que superstición y leyenda, y bien puede ser que Saim al-Dar sea el culpable. En realidad simplemente no lo sabemos. Aunque no sabemos quién rompió la nariz de la esfinge, tenemos una buena idea de cómo lo lograron. Hay evidencia de que fue un acto deliberado de vandalismo, donde se utilizaron cuidadosamente varillas y cinceles para desgastar los puntos clave que mantenían unida la cara de la escultura. Golpearlo repetidamente con estas herramientas lo habría aflojado, enviándolo al suelo en varios pedazos. Afortunadamente, pronto podremos resolver algunos de los enigmas de la vida real de la esfinge. Se están utilizando estudios de radar subterráneo para descubrir posibles pasadizos y estructuras que pueden estar debajo de la misma esfinge, que son métodos que no dañarán la estructura ni pondrán en peligro su integridad.
La esperanza es que pueda haber objetos enterrados debajo de la esfinge que podrían darnos algunas pistas sobre cómo y por qué llegó a donde está hoy. Mientras que la piedra Rosetta, encontrada por las fuerzas de Napoleón en julio de 1799, ha demostrado ser un regalo de Dios para ayudar a los historiadores modernos a descifrar los antiguos jeroglíficos egipcios. Hay algunos que han causado confusión desde su descubrimiento. Tome por ejemplo el templo de Seti I ubicado en Abidos. En las paredes de este antiguo lugar de adoración hay muchos jeroglíficos que denotan información sobre los dioses, faraones y cultura del antiguo Egipto. Uno de estos jeroglíficos, sin embargo, tallado a finales de los 1200 a.C., causó confusión cuando fue redescubierto por arqueólogos modernos muchos años después. Muestra lo que parece ser un helicóptero completo con cola, aspas, puerta y nariz. Los teóricos de la conspiración y los pseudoarqueólogos fueron rápidos en afirmar que esta era la evidencia concreta que necesitaban para demostrar que una civilización avanzada había visitado el antiguo Egipto, con los egipcios registrando la visita en jeroglíficos. Esto, sin embargo, es falso, y es uno de los pocos misterios en el video de hoy que tiene una explicación. En realidad, lo que parece ser un helicóptero no es más que 3 jeroglíficos colocados uno encima del otro, creando una extraña ilusión coincidente. El jeroglífico de Seti I, un arco, se encuentra debajo de los de Ramsés II, un brazo sosteniendo una caña y un brazo frente a un pájaro. Es una coincidencia asombrosa, pero no es más que pareidolia, la tendencia de los humanos a atribuir un significado oculto a algo cuando en realidad no lo hay. Eso no quiere decir que los jeroglíficos en sí mismos no tengan misterio. Sin embargo, hay muchos que aún se están descifrando, aquellos de los que simplemente no conocemos el significado. Debido a los avances en arqueología y egiptología, estos jeroglíficos indescifrables están disminuyendo en número, y estamos aprendiendo más y más sobre los sistemas de escritura antiguos cada día. Para más misterios relacionados con el lenguaje, quizás sería prudente dirigir nuestras miradas a otras civilizaciones, cuyos sistemas de escritura aún no han sido descodificados con el mismo efecto. Pueblos antiguos como la civilización del Valle del Indo, los etruscos, o algunos de los habitantes de la isla de Pascua, por ejemplo. Como mencionamos al inicio del video, hay muchos misterios que rodean a las personas y lugares del antiguo Egipto, y realmente solo hemos rascado la superficie en el video de hoy. Hay muchas más desapariciones extrañas, muertes inexplicables, monumentos misteriosos, y más para examinar, y nos atrevemos a decir que habrá mientras se siga estudiando el antiguo Egipto. A medida que descubrimos más sobre estos reinos perdidos hace mucho tiempo, podemos responder y hacer más preguntas a medida que se revelan más significados y misterios. No obstante, el misterio contribuye al atractivo del mundo antiguo. Algunas culturas perdidas eran tan diferentes a la nuestra, que simplemente hay innumerables preguntas que podemos seguir haciendo. Por ahora, entonces, esperemos que en el futuro haya mucho más por descubrir sobre esta antigua tierra